La hermana mayor que había sido secuestrada volvió. Mamá y papá dijeron que ella era una persona lastimada y me pidieron que cediera en todo hacia ella. Después, incluso me pidieron que le entregara a mi novio también. Eran amantes de la infancia. Si tu hermana mayor no hubiera sido secuestrada, ya se habrían casado en este momento. Mamá dijo que yo había arrebatado lo que pertenecía a mi hermana mayor y que ahora que ella había vuelto, debía devolverle todo. No importa. De cualquier manera, ya estaba planeando morir. Simplemente le daré todo. Cuando obtuve el informe médico, mamá llamó justo en ese momento. Las injusticias reprimidas de repente tuvieron un desahogo. Mamá. Apenas abrí la boca cuando ella me interrumpió. Winnie, ¿por qué hay cebolla y ajo en esta sopa? Annie no come esto, ¿no te acuerdas? Ella ignoró los sollozos en mi voz. Simplemente se quejó por sí sola. ¿Cómo puedes ser tan descuidada? Annie acaba de morder un trozo de ajo y lo escupió. Ahora no puede comer nada. El viento era fuerte afuera y su voz parecía estar tan lejos de mí. Apreté firmemente el informe médico. Las palabras en él estaban un poco borrosas. No podía verlas claramente. Parecía que en este mismo momento, también había perdido la habilidad de hablar. Los sollozos me atragantaban la garganta. No podía decir una palabra. Mamá al otro lado no tenía idea, ni siquiera puedes hacer esta cosa adecuadamente. ¿Qué te pasa? Mis as atravesaron el papel y se clavaron profundamente en mi carne. La voz de mamá se metía en mis oídos, desordenando todo en mi mente. Todo estaba en desorden. No podía ordenarlo de ninguna manera. La voz de Annie llegó desde el otro lado. Mamá, Winnie no lo hizo a propósito. Mi corazón se hundió al fondo de inmediato. Colgué el teléfono. Mamá nunca volvió a llamar. Igual que aquella noche hace más de un mes. Admito que tenía un pensamiento un poco vengativo. Pero olvidé que un ni o no amado no tiene derecho a ser caprichoso. Quizás esta llamada era solo para hacer que Annie se sintiera mejor. Ah, sí. Todos están en el hospital ahora. En el edificio justo enfrente de mí. A solo unos pasos de mí. A unos pasos de distancia. Pero todos están cuidando de Annie, que tiene amigdalitis. Nadie se preocupa por mí. No debería haber esperado nada. Sin expectativas, no habrá tristeza. Sabía esto desde hace mucho tiempo. El amor de mamá y papá es limitado y apenas queda nada para mí. La mayor parte de su amor se lo dieron a mi hermana mayor que se perdió a los 5 años. Incluso mi nacimiento se debía a mi hermana mayor. Si tu hermana mayor no hubiera sido secuestrada, yo no te habría dado a luz en absoluto. Cada vez que yo hacía algo malo o mamá estaba de mal humor, ella decía esto. En sus ojos, yo era solo una sombra de mi hermana mayor. Un sustituto de mi hermana mayor. Ahora que mi hermana mayor ha vuelto, todas las cosas que robé deben ser devueltas a ella. No dormí nada en toda la noche. Al día siguiente, fui a llevar comida a Annie como de costumbre. Se oían risas desde la habitación de hospital. Me quedé en la puerta y vi a Jacob estirando la mano para desordenar el flequillo de su frente. Sus movimientos eran tiernos, como si tuviera miedo de que un poco de fuerza la hiciera daño. Había visto escenas como esa bastante a menudo. Pero todavía no podía evitar que me picara un poco la nariz. Al verme, Jacob se quedó aturdido y la sonrisa en su rostro se congeló de inmediato. Se levantó para irse. Pero Annie lo abrazó del brazo y no lo dejó ir. Jacob, dame de comer. Ella lo miró tan lastimosamente, pero no podía evitar que se le curvaran los labios hacia arriba. Estaba llena de satisfacción. Hace un mes, Jacob era todavía mi novio. Ahora, también se lo he devuelto a ella. Eran amantes de la infancia. Igual que dijo mamá,
Si Annie no hubiera sido secuestrada, ya se habrían casado en este momento. Mamá dijo que yo aproveché la situación y me lancé cuando ellos estaban vulnerables. También dijo que yo había ocupado a Jacob durante tantos años y que no era una pérdida dejarlo ir ahora. Annie llamó suavemente, Jacob. Jacob se quedó parado, con una expresión preocupada. Después de un rato, todavía se acercó a mí, tomó la caja de comida de mi mano. Tiró de los labios como si quisiera decir algo. Una fragancia familiar se desprendió. Estaba impregnado del perfume de Annie, que era dulce hasta el hartazgo y me llegó directamente a la nariz. Se me revolvió el estómago. Ignoré lo que dijo y corrí hacia el o al final del corredor, vomitando violentamente. En mi boca había un sabor ácido y amargo. Después de mucho tiempo, Jacob apareció en la entrada de la consulta. Parecía que ya había terminado de darle de comer. Aparté la vista y seguí organizando los expedientes médicos con la cabeza baja. Durante la hora del almuerzo, yo era la única en la consulta. Jacob se acercó a mí y dijo en voz baja, «Tienes la mano herida». Fue entonces cuando noté la herida en mi mano. Debí haberme distraído mientras cocinaba y accidentadamente me corté. El corte era largo pero no profundo. No es gran cosa. Respondí en voz baja. Su sombra se proyectó sobre la mesa, pareciendo bastante oscura. Todavía no se fue. Sacó un paquete de tiritas completamente nuevo de su bolsillo. No lo tomé e ignoré a él. Me agarró de la mano, con una actitud firme pero con movimientos tiernos. «Winnie, debes cuidarte». Sí, nadie se preocupa por mí. Yo debería cuidarme a mí misma. Suspiró, con los ojos y las cejas bajos. Al mirarlo, estaba lleno de pena y ternura. Simplemente no podía entenderlo. Solo han pasado 2 meses. Annie solo ha vuelto hace 2 meses. Pero mi vida ha cambiado completamente. Esta ternura debería haber sido mía. Pero ahora, ni siquiera puedo aceptarla con calma. Lo haré yo misma. Jacob frunció el ceño y no soltó. En este momento, vi a Annie en la puerta. Estaba descalza y tenía los ojos fijos en nuestras manos superpuestas. Sus ojos estaban enrojecidos. Se atragantó y llamó, «Jacob». Jacob se detuvo y miró hacia atrás hacia ella. Ella me miró, con el rostro pálido, los labios temblando como si quisiera decir algo. Pero todavía no dijo nada y se fue corriendo. «Annie». Jacob se apresuró a correr detrás de ella, sin mirar hacia atrás hacia mí de nuevo. La tirita ni siquiera se había pegado correctamente. «Ya lo dije. Déjame hacerlo yo misma». «¿Por qué me das esperanza?» No mucho después, mamá y papá irrumpieron en la consulta. Entonces estaban en el hospital. Correcto. Siempre se había negado a dejar que otras personas se ocuparan de los asuntos de Annie. No estaban al lado de la cama hace un rato. Quizás estaban creando un tiempo a solas para ella y Jacob. Y ahora, estaban aquí para buscar justicia por Annie. Esta clase de cosas no era la primera vez. Mamá estaba furiosa. Alándome y regañándome, «Winnie, ¿cómo puedes hacer una cosa así? Mira, ni siquiera merezco tener mi propio nombre. Mi hermana mayor es Annie, así que yo soy Winnie». «Winnie, Winnie». ¿En qué estado de ánimo estaban cuando me concibieron y me dieron a luz? Si mamá no hubiera estado llorando todo el día. Si papá no se hubiera unido a otros parientes para convencer a mamá, yo no habría nacido en absoluto. En sus ojos, yo ni siquiera soy un individuo independiente. Mi nacimiento fue solo un consuelo emocional. Yo soy solo una sombra de mi hermana mayor. A mi hermana mayor le gusta el rosa, así que yo no tengo derecho a gustar del azul. A mi hermana mayor le gustan las muñecas, así que no hay bloques de construcción ni coches de juguete en casa. Solía preguntar por qué y con qué derecho.
Pero conforme crecí, descubrí que solo de esta manera mamá y papá me concederían un poco de amor. Transferirían solo un poco del amor que debería haberse dado a mi hermana mayor hacia mí. Así que luego, nunca volví a preguntar. Los pacientes fuera de la puerta también se estiraban el cuello para ver esta farsa. Me miraban con curiosidad y desprecio. Esas miradas me eran demasiado familiares. Fue cuando estaba en la escuela primaria. Yo estaba en casa de mi tía desde la niñez y no tenía una buena vida. Incluso era bastante difícil. Cuando mis compañeros de clase jugaban con diferentes pegatinas y mostraban sus útiles escolares de colores, yo siempre solo tenía las plumas del despacho traídas por mi tío y cuadernos en blanco y negro. Así que cuando mi compa era de pupitre perdió un bolígrafo, ella naturalmente pensó que yo lo había robado. Ese bolígrafo fue traído de Hong Kong por su madre. Era personalizado y tenía impresas figuras de Hello Kitty. Mi compa era de pupitre me lo había mostrado una vez y yo expresé mi envidia. En realidad, no me gustaba. Odio el rosa más que nada. Pero la vida bajo el techo de otras personas me había enseñado desde temprana edad a leer las expresiones de las personas. Sabía qué decir para hacer feliz a mi compa, era de pupitre. Pero ella pensó que yo había estado codiciando ese objeto durante mucho tiempo. El asunto fue llevado al profesor. La maestra de clase llamó a los padres. Ese día en la oficina, escuché claramente a mamá al otro lado del teléfono decir: no me molesten con este tipo de cosas. Estoy ocupada. Ella siempre estaba ocupada. Desde el día en que mi hermana mayor se perdió, había emprendido un viaje sin fin a la vista. Hoy en Jinan, Ana quizás en Qingdao. Siempre que escuchaba alguna noticia sobre mi hermana mayor, se apresuraba hacia allí sin parar. Y papá estaba demasiado ocupado con el trabajo. En su tiempo libre, también estaba buscando noticias sobre mi hermana mayor y no podía preocuparse por mí. Así que fui considerada una carga y me eché a los brazos de mi tía desde temprana edad. Mamá no quería perder tiempo en mí. Para solucionar el problema, le dio dinero a mi compa, era de pupitre. Esta medida me hizo culpable de esta acusación infundada. El título de ladrón me acompañó durante toda mi infancia. Siempre recordaré esa tarde. Los cigarrillos cantaban fuertemente afuera. Mi compa, era de pupitre, entró en el aula y gritó: Winnie, tu mamá ya ha pagado el dinero. Todavía dices que no lo robaste, eres un ladrón. Los compañeros de clase todos me miraron. Esas miradas. Desprecio, desdén, asco. La malicia de los niños siempre es directa y feroz. Me rodearon, gritando con entusiasmo: Winnie, ladrón. Winnie, ladrón. Me sentí mareada. Algo se derrumbó. Mi orgullo, mi autoestima, todo dejó de existir en ese momento. En este momento, cualquier cosa que dijera parecería pálida e impotente. Al final, no dije nada. Simplemente me tapé los oídos, me acosté sobre la mesa, esperando que sonara la campana de clase y que viniera el profesor. Es así de nuevo. ¿Por qué mamá siempre me pone en una situación así? Las miradas de los demás son como agujas, clavándome de tal manera que ni siquiera puedo levantar la cabeza. Mis acciones fueron interpretadas por mamá como un signo de culpabilidad. Ella se volvió aún más animada al hablar: tu hermana está enferma. ¿Cómo puedes aprovecharte de la situación en este momento? En realidad, la enfermedad de Annie no es tan grave. Solo necesita tomar algo de medicina. Si realmente se siente incómoda, una inyección la hará recuperarse casi por completo. Pero mamá está tan preocupada. Me pidió que rogara al doctor del departamento de otorrinolaringología que le reservara una cama de hospital para Annie. Ese día, incluso el director, que era de costumbre ser frío, se burló de mí: después de todo, eres una estudiante destacada de la Universidad de Medicina. Para una enfermedad tan leve, ¿por qué todavía quieres que tu familiar sea hospitalizado?
No dije nada. Solo recordé cuando estaba en la escuela secundaria. Hacía mucho frío y yo me enfermé. Parece que era casi la época de los exámenes finales. Desde la niñez hasta la edad adulta, solo cuando yo tenía buenas notas en los exámenes, mamá me sonreía y me compraba muecas. Solo entonces le diría a todos durante el nuevo chino que yo era inteligente y que no le defraudaba. Incluso si ella no me cuidaba mucho, yo era más obediente que otros niños. Solo en este momento podía sentir que mamá no se arrepentía de haberme dado a luz. Durante ese periodo, para poder concentrarme en estudiar, rara vez tomaba medicina. Solo tomaba una pastilla del medicamento que debía tomarse 3 veces al día, y eso solo era por la noche. Tomar medicina para el resfriado me hacía sentir somnolienta. Realmente afectaba la eficiencia de mi estudio. ¿Qué estaba pensando en aquel entonces? ¿Cuánto anhelaba yo en aquel entonces que mamá me mirara más y me elogiara más? Así que estudié duro y resistí durante una semana hasta que finalmente me enfermé. Un resfriado común se convirtió en neumonía por mi culpa. Tuve que ser hospitalizado. La escuela llamó a mamá. Sorprendentemente, ella realmente se apresuró al hospital para acompañarme. Compró algunas frutas y también trajo una mueca. Esa fue la primera vez que entendí el significado de la frase una bendición disfrazada. Pero los buenos momentos siempre pasan en un abrir y cerrar de ojos. A la tarde siguiente, mamá recibió una llamada telefónica. La persona al otro lado dijo que tenía noticias sobre mi hermana. Mamá siguió preguntando por los detalles y le pidió fotos a esa persona. La persona no respondió, solo le pidió que llevara dinero. Era como una broma pesada. Pero mamá nunca dejaría de lado cualquier posibilidad. Siempre había sido así. No importa cuándo, no importa lo que me pasara a mí, ella siempre ponía a mi hermana primero. Y yo no podía quejarme. Mi nacimiento se debía a mi hermana. Todo esto originalmente pertenecía a mi hermana. ¿Cómo podía yo quejarme? Desde que fui lo suficientemente mayor para entender las cosas, mamá y papá me dijeron que todo debía seguir el orden de quien llegó primero. Mi hermana llegó primero. Yo tomé lo que se suponía que era de mi hermana. Mamá hizo una llamada telefónica a mi tía y luego se fue apurada. Pero esa noche, mi tía no llegó. Yo todavía era un estudiante de secundaria en aquel entonces y no tenía teléfono móvil. Además de una tarjeta de comida escolar, no tenía dinero extra en mí. En la hora de comer, el olor de la comida llenó todo el departamento de hospitalización. Tragué saliva. Fue en vano. Tal acción no podía disipar mi hambre en absoluto. Tuve que mirar la gota a gota de la inyección y girar el interruptor en el tubo de la infusión al máximo. Estaba esperando a que terminara la infusión para poder irme a dormir con la cabeza cubierta. Para el día siguiente, mi tía debería venir. Tic-tac. Estaba oscureciendo. Mi estómago se estaba quejando de hambre. Sentía un dolor sordo en el pecho al respirar. El líquido frío fluía hacia mi cuerpo a lo largo de los vasos sanguíneos. La almohada estaba mojada de lágrimas, lo que hacía que mis mejillas se sintieran frías. El director los echó de la consulta. Hasta que estaban a punto de irse, todavía me preguntaban, ¿cómo he podido criar a una desagradecida como tú? No sabes ser agradecida en absoluto. Un descontento es suficiente para destruir innumerables veces de concesiones y esfuerzos anteriores. En sus corazones, yo nunca puedo compararme con Annie, sin importar lo que haga. Aunque ella no hizo nada. La consulta médica todavía tenía que continuar. Me cesé las lágrimas, agarré el cuaderno y seguí tomando notas. Pero las lágrimas eran tan desobedientes, cayendo una por una, manchando la tinta negra. El director no podía soportarlo más y le pidió a los demás que se fueran primero. Me entregó un pañuelo de papel y me dio una palmada en el hombro. Winnie, ve a casa y descansa primero. Después de dormir bien,
Todo estará bien, Ana. Para la mayoría de las personas en este mundo, el hogar es un puerto, un lugar que protege del viento y de la lluvia. Pero yo rara vez lo pienso así. Recuerdo que fue durante las vacaciones de verano de mi segundo o en la escuela secundaria. Mi tía tenía cáncer de mama y no tenía tiempo para cuidarme. Mi tío también le dijo a mamá, no sabemos si Annie se puede encontrar. Tendrás que contar con Winnie para cuidarte en el futuro. Realmente no puedes ignorar a este Mamá fue persuadida. Realmente planeó acompañarme durante Volví a aquel hogar siempre solitario. Mamá lo había decorado con esmero. La habitación soleada estaba reservada para mi hermana. La otra habitación era naturalmente para mí. Mi habitación estaba frente a la escuela. Cada vez que era la hora de salida de la escuela y había muchos padres recogiendo a sus hijos, el sonido de las bocinas de los coches abajo subía y bajaba continuamente, sin parar nunca. Era tan ruidoso. Tan molesto. Fui a preguntar a mamá si podía vivir en la habitación de mi hermana. Solo por hasta que terminara el examen de ingreso a la universidad. Pensé que mamá podría sentir más o menos mi urgencia. Pensé que esta vez, mamá movería un poco mi posición hacia adelante. Pero ella solo me miró de lado, con una expresión de desprecio indescriptible en su semblante. Me preguntó con qué derecho. ¿Siempre piensas que Annie no va a volver? Rápidamente lo negué. Pero ella se volvió histérica. Todo lo que tienes fue arrebatado de tu hermana, ¿qué derecho tienes a pedir más? ¡Qué ridículo! Desde que nací, he estado compitiendo con alguien que nunca he visto por todo. Nunca he ganado. El hogar es el hogar de Annie. Mamá y papá también son los de Annie. Antes de que ella vuelva, ellos siempre están en camino hacia ella. Después de que ella vuelva, ellos siempre se pararán delante de ella para protegerla. Siempre que ella levante la vista, podrá verlos. Salí de la consulta. Solo entonces tuve tiempo para mirar mi teléfono móvil. Mamá me había enviado muchos mensajes de voz. Incluso más de los que me envió en mi primera de universidad. Recuerdo que en mi primera los padres de una compa, era de cuarto, siempre venían a verla. Venían durante el entrenamiento militar, en su cumpleaños y en el nuevo. Cada vez que venían, traían muchos bocadillos y frutas. En realidad, estas cosas estaban disponibles en la escuela. Pero ellos todavía las compraban, algunos para la compa, era de cuarto y algunos para compartir con nosotros. También decían sin parar, nuestra Nia está fuera de casa por primera vez. Son más tolerantes. No la tomen a mal. La compa, era de cuarto, frunció los labios y dijo en voz baja, solo vienen con frecuencia en el primera Después de un tiempo, ya no vendrán. Cuando los pichones acaban de dejar el nido, sus padres siempre están especialmente preocupados. Los demás asintieron, mis padres son iguales. Solían enviar mensajes de voz y hacer llamadas de video el semestre pasado, pero este semestre todos están ocupados con sus propios asuntos. Suenan disgustados, pero sus ojos brillan como estrellas. Deben ser esos niños que crecieron rodeados de amor. Así que cuando esa compa, era de cuarto, supo que yo era de la localidad, estaba tan sorprendida y me preguntó, entonces, ¿por qué no vas a casa los fines de semana? ¿Cómo podía saber ella que yo no tengo un hogar en absoluto? ¿Cómo podía saber ella que cada vez que ella hacía una llamada de video con sus padres, yo estaba escuchando? ¿Cómo podía saber ella que gracias a ella, pude ver cómo son los padres que aman a sus hijos? Hice clic en los mensajes de voz de mamá. Ella dijo, ¿no te has separado ya de Jacob? ¿De qué sirve hacer eso? ¿No te das cuenta de la vergüenza? Lo hiciste a propósito, intentando estar con Jacob deliberadamente delante de tu hermana. Parecía que Jacob y yo habíamos hecho algo realmente atroz. Él y yo sí nos separamos. Pero él todavía no es de Annie. ¿Quieres o no?
Jacob se casará con tu hermana de todos modos. Deja de meterte, ¿vale? ¿Todavía tienes algo de vergüenza? ¿Solo estarás feliz si me haces morir de ira? Winnie, realmente me arrepiento de haberte dado a luz. Cada una de estas palabras era como un cuchillo, cortándome con precisión y limpieza, dejándome en un estado de devastación, magullada por todas partes. Mamá siempre ha sabido cómo hacer que me sienta peor. Cada una de sus palabras me clavaba directamente en el corazón. Una emoción terrible se agitaba en mi pecho. En realidad, en comparación con odiarles, más quiero suplicar su amor. Pero lo que obtuve fue decepción tras decepción. ¿Cuántas veces más, puedo admitir que ellos no me aman en absoluto? Antes de que Annie volviera, ellos me daban muy poco amor. Después de que Annie volviera, ese amor tan pobremente poco fue todo dado de vuelta a ella. Caminé rápidamente. Como si de esta manera, las lágrimas en mi rostro se secaran más rápido. Para que los transeúntes pudieran ignorar mi estado feo. Volví a la vieja casa alquilada. Jacob estaba parado en la puerta, con un círculo de colillas de cigarrillos a sus pies. Me detuve no muy lejos de él. Él me miró en silencio. Por un tiempo muy largo. Solo dijo una frase, lo siento. Lo miré fijamente a la cara y de repente me pregunté, ¿por qué me enamoré de alguien como él? Porque cuando fui acusada de ser ladrona, él fue el único que se paró y echó a esas personas. Jacob era varios años mayor que yo. Los niños mayores siempre tienen una especie de deterrente natural sobre nosotros. Mientras él estuviera allí, nadie se reiría de mí, me haría o me jugaría trucos. Durante aquellos años tan sombríos, él fue el único que se mantuvo firmemente a mi lado. Le pregunté, ¿por qué eres tan amable conmigo? Obviamente, en los ojos de todos, yo era un niño malo incorregible. Me revolvió el cabello y dijo, prometí a alguien que la protegería para siempre. Le pregunté, ¿a dónde fue ella? Miró hacia el horizonte y dijo, se ha ido. Fue la primera vez que sentí claramente el sabor de la melancolía. Fue mucho tiempo después cuando me enteré. La persona de la que dijo que quería proteger era mi hermana mayor. Eran amantes de la infancia. Se suponía que debían crecer juntos, inocentes y sin preocupaciones, y marcharse hacia un futuro brillante. Pero él la perdió. Jacob me miró, con la voz lenta y pesada, Winnie, lo siento. Le debo esto a ella. Todos le debíamos a Annie. Todos estaban atados a su lado en nombre de la deuda. Pero claramente yo no hice nada. Nunca tuve una elección. Nadie me preguntó nunca si quería nacer. Si quería venir a este mundo para sufrir. Un pensamiento perverso de repente cruzó por mi mente. Levanté la vista y le pregunté, Jacob, ¿y si estuviera embarazada? Esta frase fue como una piedra lanzada al lago tranquilo. Causó una grieta en su expresión. Innumerables emociones escaparon a través de esta grieta. Su expresión era compleja. Alegría, tristeza. Entrelazadas. Finalmente, solo quedó el dolor. Frunció el ceño y dijo, Winnie, no me mientas. De repente me quedé sin aliento. Levanté la mano y lo empujé fuera de la puerta. En realidad estaba embarazada. Esa hoja de informe era la prueba. Pero el hijo podría no ser suyo. En la noche en que mamá y papá se apresuraron hacia el lado de Annie, fui arrastrada a un callejón en mi camino de vuelta a casa. Recuerdo esa noche, las estrellas estaban tenues. Los cigarrillos cantaban. De vez en cuando, gotas de lluvia caían en mi frente. Quizás no era lluvia. Era sudor. Con un olor nauseabundo, a pescado y pegajoso. Quería gritar. Quería decirle que se fuera. Pero estaba demasiado asustada.
Me estaba temblando todo el cuerpo. Ni siquiera podía llamar por ayuda. Sentía que mi cuerpo se estaba desgarrando. Cada centímetro de mi piel parecía haber sido rodado por un gran fuego. Duele tanto. Duele tanto. No podía respirar. Parecía que estaba de vuelta en aquella noche en la escuela secundaria en el hospital. Desamparada, aturdida, perpleja. Solo podía esperar a que terminara esta tortura. Había tomado las pastillas. Pero estaba embarazada. Dios es tan cruel. Debe haber sido a propósito. En cada noche sin dormir, odiaba tanto mi cobardía. Debería haberme parado y gritado fuerte pidiendo ayuda. Debería haber luchado con fuerza. Debería haber. Pero no hice nada. Solo presencié una gran decadencia en aquella noche. Entonces, cuando mamá me pidió que le entregara a Jacob a Annie, acepté sin dudarlo. El cuidado de Jacob hacia ella ya había superado hace mucho tiempo el ámbito de la amistad. Cuando íbamos a jugar a la casa embrujada, él la tomaba de la anda y caminaba el resto del camino con ella. La abrazaba en sus brazos y le decía suavemente que no tuviera miedo. La persona que él quería proteger siempre había sido ella. En cuanto a mí, siempre fui un pensamiento secundario. Escuché una serie de suspiros. Jacob estaba paseando delante de mi puerta. El olor del humo se filtraba por las grietas. Pero pronto, la llama se extinguió. Después de que Jacob se fue, encendí todas las luces de la habitación. Solo de esta manera podía evitar ser arrastrada de nuevo a esa pesadilla por una hoja de informe de embarazo. Me dormí con la cabeza tapada. Este fue muy largo. Después de despertar, fui al hospital para pedir permiso. Ayer fue solo por un impulso momentáneo. Realmente no podía usar a este hijo para chantajear a Jacob. El departamento estaba corto de personal en aquel momento. El asunto de pedir varios días de permiso seguidos tuvo que ser pospuesto. El director me preguntó qué había pasado. Yo solo sacudí la cabeza y inventé una excusa sin importancia. Esa noche, Annie me llamó raramente. No dijo nada. Solo había su respiración suave y, en la distancia, el sonido de una conversación. Mamá dijo, si no hubiera sacado a Annie a jugar, ella no se habría perdido en absoluto. Jacob, tía nunca te ha culpado. Pero tienes que recordar a quien realmente debes. Eres amable con Winnie, ¿no es también porque ella es la hermana de Annie? Annie ha sufrido fuera durante más de 20 años. ¿Realmente tienes el corazón para dejarla seguir sufriendo? ¿Realmente tienes el corazón para verla sola y desamparada durante el resto de su vida? Winnie tiene buenas condiciones. Puede encontrar a otro más tarde. Pero Annie solo tiene a ti. Luego hubo un largo silencio. Después de un tiempo muy largo, escuché a Jacob decir, lo sé. Después de conocer a Annie, esta persona que por lo general era determinada y tranquila también se volvió indecisa. Un momento se sentía en deuda con Annie y en el siguiente quería compensarme a mí. ¡Qué contradictorio! Pero esta vez, él realmente hizo una elección. Annie dijo en voz baja, Winnie, no juegues esos pequeños trucos. Nunca podrás competir conmigo. Tan satisfecha de sí misma. Eres solo un sustituto de mí. Sin mí, ¿dónde estarías? El mismo tono que el de mamá. Arrogante, como si estuviera dando limosna. Me pareció ridículo. Escuchando esto, ¿fuiste tú quien me dio a luz? Ah, casi olvidé. No puedes tener hijos. Estas fueron las palabras más viciosas que jamás había dicho. Debido a la enfermedad, Annie se sometió a una histerectomía y nunca podría quedar embarazada en su vida. Aprovechando su momento de aturdimiento, colgué el teléfono. Jacob me envió un mensaje. Unas 100 palabras, pareciendo sincero. Pero solo eran clichés.
Dijo que estaba arrepentido conmigo. No podía aceptar a este hijo. Ni siquiera podía derramar una lágrima. Había esperado este resultado desde hace mucho tiempo. Jacob, qué cobarde. Ni siquiera se atrevió a decirme en persona. ¿Tenía miedo de ponerse tierno, o estaba temiendo que yo lo importunara? Parecía que una fuerza invisible estaba golpeando mi pecho. El sonido que hacía era fuerte y ruidoso. Algo estaba a punto de salir de mi garganta. Corrí hacia el BAO y vomité violentamente. Hasta que mi estómago estaba vacío, logré ponerme de pie apoyándome en el lavabo. Aturdida y con la vista borrosa. Tenía la boca con un sabor ácido y pegajoso. Me caí al suelo. Y todavía grité. El permiso fue aprobado. Fui a otro hospital para hacer una cita para la operación. Sorprendentemente, mamá y papá vinieron a mi apartamento alquilado. También trajeron muchas cosas. Frutas, nido de golondrina, hierbas medicinales chinas. Mamá me miró el estómago y sonrió amablemente. Winnie, mamá fue al campo a coger una gallina vieja para hacerte sopa. Es bueno para el hijo. Yo dije, no tengo intención de quedarme con este hijo. ¿Cómo puedes decir de repente que no lo quieres? El hijo es tan inocente. ¿No te gustan los niños también? Mamá le dio un codazo a papá. Papá se sumó. Sí, sí. Una vez que nazca el hijo, te ayudaremos a criarlo. No tienes que preocuparte por eso. Los miré en silencio. Esas sonrisas eran tan extras. Mamá me abrazó del brazo. Winnie, ¿no esperas este hijo? No sabes. Cuando quedé embarazada de ti por primera vez, estaba tan contenta. En verdad, estaba realmente contenta por mi llegada. Bajé la cabeza y vi cómo me agarraba la mueca. Esa intimidad había aparecido en mis sueños tantas veces. Esta vez, realmente pasó. En este momento, Annie entró desde fuera, sosteniendo el brazo de Jacob. Mamá, ¿ella realmente quiere dar el hijo a mí? Mamá le hizo un guiño, indicándole que dejara de hablar. Escuché que yo misma preguntaba suavemente, ¿en verdad? Annie no podía tener hijos, así que quería que yo diera a luz por ella. Papá no se atrevió a mirarme. Mamá sonrió nerviosamente. Era cierto. Esta era la contraofensiva de Annie contra mí. En realidad, no quería tanto a este hijo. Solo estaba tratando de disgustarme. Solo estaba tratando de demostrarme que ella siempre sería la amada. Por su bien, mamá incluso podía fingir amarme. Me sentí tan triste. ¿Qué estaba esperando todavía? ¿Cuántas decepciones más tendría que enfrentar? Sabía claramente que siempre era así. Su amabilidad hacia mí siempre había sido condicional. Igual que esa vez, me recogieron de la casa de mi tía y me acompañaron al examen de ingreso a la universidad, solo para que yo me demostrara a mí misma y los apoyara en su vejez. Igual que esa vez, mamá me llamó cariñosamente Winnie, pero era para pedirme que rogara a los demás que le reservaran una cama para su amada hija mayor. Siempre era así. Siempre era así. Saqué mi mano del abrazo de mamá. Vayan ustedes. Ella dudó en hablar. Yo todavía estaba con la garganta seca. Por favor, vayan. Esta era la última pizca de dignidad que podía dejar para mí misma. Annie había logrado su objetivo. Había una mirada de desprecio en sus ojos, exactamente igual que la de mamá en aquel entonces. Dijo arrogante, Winnie, de cualquier manera, el hijo es de Jacob. A quien da a luz no importa, ¿no le dijiste a Jacob antes que querías tener un hijo? Dijiste que darías todo tu amor a él. Incluso estas palabras, Jacob se las había dicho a ella. Lo miré. Quería ver cómo era su expresión en este momento. ¿No se sentía avergonzado? ¿No se sentía disgustado de sí mismo? Pero mis ojos estaban llenos de lágrimas.
No podía ver claramente. Mamá dijo, sí, Winnie, sería tan bueno si dieras a luz. Ni siquiera tienes que criarlo. Todos estaban de acuerdo con ella. Todos tenían sonrisas horribles y falsas en sus rostros. Igual que ese hombre. Sentí que estaba siendo sofocada por una mano invisible y grande. No podía respirar. Sí, sí. Hacer un aborto es malo para tu salud. El hijo es inocente. Que Annie lo cree. Me tapé los oídos, cállense todos, ¿por qué debería dar a luz a este bastardo? El mundo se hizo silencio. Jacob se quedó parado, aturdido. ¿Sabes lo que pasó aquel día? ¿Sabes lo que pasó en la noche en que Annie me convenció para ir a jugar a la isla? Cerré los ojos. La respuesta era evidente. El aire se congeló de inmediato. Mamá murmuró, ¿por qué no me dijiste? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? ¿Cómo podrían haber dado cuenta? Solo tenían ojos para Annie. Solo por esa Annie que era tan frágil que no podía cuidarse sola, tan lastimada que tenían que usar todo su amor para compensarla. Nunca había notado nada de malo en mí. Incluso si lo había notado, no les habría importado. Mamá se acercó a mí, como si quisiera tomarme de la mano. Winnie. ¿Había siquiera un poquito de dolor de corazón en sus ojos? Olvídalo. Ya no me importa. Ese día, te llamé una vez. Estabas cenando algo tarde y estabas ocupada. Mamá, dijiste que me llamarías más tarde. Me reí, diciendo palabra por palabra, pero no lo hiciste. Los tres estaban teniendo tanto diversión. No, y tú también, Jacob. Los cuatro como una familia. El rostro de Jacob estaba pálido mientras me miraba fijamente. Cuando llegué a casa, vi las fotos que Annie había publicado. Qué felices estaban todos, sin tener idea de lo que me había pasado a mí. Estaban perdidos en un hermoso sueño. Su tesoro se había perdido y luego lo habían encontrado de nuevo. No podía haber nada mejor en el mundo. Ninguno de ustedes estaba preocupado por mí, ¿verdad? Mamá. Esta mamá que siempre había sido mezquina y taca, conmigo, en realidad tenía los ojos rojos. ¿Era por dolor de corazón o era por culpa? Probablemente era porque esta vez no podía quedarse en la posición moral alta para acosarme. Ese hombre era muy tímido. Cada vez que alguien pasaba caminando fuera, se detendría y me oprimía el cuello de modo que no podía hablar. Quizás si hubieras llamado, me habrías podido salvar. Pero no lo hiciste. Pero ellos no lo hicieron. Y yo, qué cobarde era. Ni siquiera sabía cómo luchar. Él estaba sobre mí, haciéndome difícil respirar. Estaba tan asustada. Tan asustada que olvidé gritar, olvidé llamar por ayuda. Lo merecía. Esposí mi antebrazo, mostrando la herida a todos. Esta era la punzada que me di a mí misma. Esta herida, cuando él me arrastró al callejón, tuve la oportunidad de escapar. Esta herida, cuando escuché los pasos, podría haber pedido ayuda. Esta herida, debería haber suplicado clemencia. Quizás él me hubiera soltado. Esta herida. Jacob me suplicó, Winnie, basta, basta. Se cubrió la cara, con los hombros temblando violentamente. Llorando como un niño. Papá se acercó a la ventana, encorvado, sin decir una palabra. Mamá se dio una bofetada. Dijo que estaba arrepentida, que todo era culpa suya, no tengamos este hijo. No lo hagamos. Mamá irá al hospital contigo. No lo tengamos. Mis mamá y papá, era como si hubieran envejecido de repente. Me reí hasta que me salieron las lágrimas, ¿no puedes ni soportar escucharlo? Pero el cuchillo realmente me cortó. Ni siquiera podía llevar al criminal ante la justicia. ¡Qué ridículo! Después de que él me soltara,
Corrió demasiado rápido y fue atropellado por un coche. Se convirtió en un vegetal. Todavía no se ha despertado. Y sus pecados quedaron enterrados así. Pero mi mundo, en aquel día, se detuvo permanentemente. Mamá y papá recuperaron a su hija amada. Jacob se deshizo de mí y pronto entraría en el salón de bodas con Annie. Todos tuvieron un final feliz. Solo yo, escondido en la oscuridad, los veía avanzar impotente. Solo yo, todavía estaba donde estaba, perplejo. Solo yo, atrapado en esa pesadilla. Ellos no saben cuánto dolió. Ellos no saben cuánto anhelé esa llamada telefónica. Ellos no saben que en mis sueños intenté innumerables veces pedir ayuda, liberarme. Pero nunca tuve éxito. Ellos no saben que había intentado innumerables veces extraer amor de ellos. Pero fallé. Fallé una y otra vez. No podía resucitar. Me marchité en aquel día, en aquel momento. Desde entonces, he estado viviendo como un muerto ambulante. Como un fantasma errante, vagando por el mundo. Ellos no saben nada. Ahora, ¿de qué sirve su falsa culpa? Fuera, todos ustedes, fuera. Los empujé a todos fuera de la puerta. Luego, perdí toda mi fuerza. Solo podía apoyarme en la puerta y sentarme lentamente. Mamá me suplicó que abriera la puerta. Annie dijo, déjala sola. No la moleste. Ha estado viviendo bien durante el último mes. No pasará nada. Un fuerte golpe. Después de un silencio sofocante, ella se fue corriendo llorando. Todos fueron a correr detrás de ella. Siempre había sido así. Afortunadamente, afortunadamente. Ya no me dolía el corazón. Me mordí el brazo, sin hacer ningún sonido. Mis dientes se clavaron en la carne. El olor a sangre se hizo más fuerte. Al mirar de reojo, vi de nuevo ese informe médico. Era como una gran mano, arrastrando sin piedad y con arrogancia, volviéndome a sumir en la oscuridad. Después de luchar durante mucho tiempo, casi gateé y agarré el cuchillo de fruta sobre la mesa. Un corte. 2 cortes. 3 cortes. La sangre salió a chorros. Caliente, con olor a pescado y dulce. Entonces me di cuenta, todavía estoy vivo. Entonces esa pesadilla había terminado. Respiré hondo con alivio. Luego, miré fijamente esta curva del río Rojo. Así sí. No debería haber nacido en primer lugar. ¿Por qué un hijo no amado debe venir a este mundo para sufrir? Nadie había esperado nunca mi llegada. Annie volvió. Mi misión estaba completada. Caminé hacia adelante a lo largo de un río de luz. Había muchos pequeños elfos rodeándome, riendo y jugando. Probablemente había vuelto al abrazo de alguien, sintiéndome extremadamente cálido. Así es como es el cielo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un sonido de teléfono interrumpió esta ilusión. Era la directora. Winnie, compré bagre amarillo. ¿Quieres venir a probarlo? No dije nada. Estaba un poco molesta. En la última reunión, vi que comías un poco más, así que pensé que te gustaba. Lo vi en el mercado hoy y lo compré. ¿Cómo podía ella haber notado? Ni siquiera mamá sabía. Ven. Tengo buenas noticias que contarte. Moví los labios, con la voz ronca. De acuerdo. Pero todavía no fui. No tenía fuerza. Me tambaleé. Me puse de pie y luego me caí. Me puse de pie y luego me caí. Finalmente, vi que la puerta se abría a la fuerza. La directora corrió hacia mí, diciendo algo. Parecía desordenada. Tenía los ojos rojos. Siempre había sido meticulosa.
pero ahora su cabello estaba despeinado. No estaba nada presentable. Era por mí. ¿Cómo podía ser por mí? Cuando desperté, la directora estaba al lado de mi cama. Todavía se veía igual. Meticulosa, seria y fría. Pero cuando me miraba, sus ojos se iluminaban. Yo todavía estaba vivo. Ella dijo que cuando me llamó, estaba abajo en mi casa. Sentía que algo estaba muy mal conmigo y que podía hacer algo tonto. Después de colgar el teléfono, esta intuición se hizo aún más fuerte. Cuando no me vio bajar las escaleras durante mucho tiempo, llamó a la policía. Fui salvada por una llamada telefónica. Y luego rescatada por una llamada telefónica. ¡Qué irónico! Lo siento, iba a ir, pero no tenía fuerza. Ella dijo que estaba bien, no te disculpes conmigo. No es tu culpa. No tienes la culpa. Cerré los ojos, sintiendo un dolor extremo en la nariz. Durante el proceso de crecimiento, anhelé que alguien me amara. Anhelé que alguien me dijera que no era mi culpa. Que no era mi culpa que mi hermana se perdiera. Que no era mi culpa que no fuese amada. Que nada de lo que había sufrido era mi culpa. Pero nadie vino. Esperé y esperé. Hasta que las flores en mi corazón se marchitaron. Entonces alguien vino. Te traje el bagre amarillo. Ven y pruébalo. Mis 2 manos estaban vendadas. No podía beber sola. Ella dijo que me daría de comer. La caja térmica se abrió y salía vapor. Me quemaba los ojos. Plop. Una lágrima cayó en la cuchara. Esta lágrima era más caliente que nunca. Ella suspiró suavemente. Bébela. Te curarás más rápido. Bebí toda la sopa. La directora dijo que el bebé no se había salvado. Sonreí, una sonrisa fea, no tenía intención de quedarme con él. Le pregunté, ¿no dijiste que tenías buenas noticias que contarme? Ella dijo que quería recomendarme a su compa, héroe de clase de la universidad. Esa persona en la mejor escuela de medicina de Suecia y está buscando estudiantes. Bajé la vista. Tenía la mente en desorden. Ella dijo, tu corazón todavía está atrapado aquí, pero al menos debes irte primero. Ve y ve el mundo exterior. Es vasto y colorido. Fruncí los labios, sin decir una palabra. La directora siempre había sido meticulosa. Sabía lo que me atrapaba, sabía por qué estaba sufriendo. Cerró la puerta, se quitó la camisa delante de mí. Las cicatrices en su espalda eran de diferentes tonos y se cruzaban. Impactantes. Asos, quemaduras de cigarrillo. Y algunas marcas de las que ni siquiera sabía que las había causado. Todas parecían heridas antiguas. Estas fueron hechas por mis padres. Cuando tenía 13 años, por primera vez quise huir. Sin lugar a dudas, fui atrapada y traída de vuelta. Esta cicatriz más larga de cuchillo fue dejada en aquel día. En realidad, querían matarme aquel día, pero fueron detenidos por los vecinos. Después, pensé en morir. Usar la muerte para escapar, usar mi muerte para vengarme de ellos, para que no obtuvieran nada. Cuando coloqué la cuerda en la viga, me subí al taburete y vi el mundo exterior a través de la ventana. Me di cuenta. No había visto lo que había fuera de las montas todavía. Mira, salí de las montas y estoy viviendo bien. Nunca me he avergonzado de estas cicatrices. Para mí, son las medallas otorgadas por el sufrimiento, una parte de mí. Su voz era baja y tranquila. Había un poder mágico en ella. Todos nos quedaremos atrapados en el barro en algún momento. Quizás no haya tantas redenciones mutuas en el mundo, pero hay muchas autocuraciones. Ve, hija. Ella dijo, extiende tus alas y abandona este lugar. Luego,
Me marché temporalmente del hospital y me mudé a casa de la directora. Me preparé activamente para los exámenes y esperé las entrevistas. Esas personas ya no podían encontrarme. Hasta que la directora me dijo que Annie había sido detenida. Ella era sospechosa de estar involucrada en varios casos de violación. Mamá siempre había estado de salud delicada. Después de escuchar esta noticia, estaba tan impactada que tuvo un derrame cerebral. Y mi papá irrumpió en la habitación del sospechoso, le arrancó el tubo de respiración y lo apuñaló muchas veces. Incluso cuando lo estaban arrastrando, todavía estaba gritando: «Canalla, has arruinado a mis 2 hijas, vete al infierno, muere». Incluso ahora, él todavía la estaba protegiendo. Todavía se estaba engañando a sí mismo. ¿Por qué no admitiría que la hija que había buscado durante más de 20 años se había convertido en un demonio? Si realmente lo admitiera, probablemente se volvería loco. Durante tantos años, su pilar espiritual había sido Annie. Pero la que habían encontrado ya no era ese niño inocente y candoroso. Era extremadamente perversa. Antes, ella amaba a un hombre, pero ese hombre amaba a otra persona. Entonces, ella instigó a otros a violar a esa chica. La chica se deprimió. Y ella obtuvo su amor barato y pecaminoso de esta manera. Este método siempre le funcionaba. Después de regresar, usó de nuevo esta forma para obtener amor. Ella me destruyó, me marchitó, me privó de mi vitalidad. De esta manera, mamá, papá y Jacob serían todos suyos. ¡Qué esfuerzo en vano! Esa noche, la directora me abrazó durante un tiempo muy, muy largo. Hacía olor a lavanda. Era reconfortante. Le pregunté: «No me siento triste en absoluto. ¿Soy fría de sangre?». Ella sonrió y negó con la cabeza, luego me revolvió el cabello. «Mi padre falleció de cáncer de hígado, el tipo de cáncer más doloroso». ¿Qué tan doloroso era? Cuando el dolor llegaba, podía incluso causar un shock y la muerte. Los analgésicos no servían de mucho. En realidad, él tenía mucho miedo al dolor y su voluntad de vivir también era muy débil. Pero le dije a mis colegas que, pase lo que pase, debían prolongar su vida. Lo visitaba todos los días. Para entonces, ya no podía hablar, pero siempre me miraba con ojos lastimosos. Ella frunció los labios: «No lo deje morir». Le hice vivir 3 meses más. A veces, 3 meses pueden ser más largos que toda una vida. Ella dijo: «Hija, ya eres muy amable». Al día siguiente, me puse en contacto con la víctima. Fuimos juntas a la comisaría. Yo también esperaba antes que algún día ese hombre se despertara. Debería ser castigado. Entonces había conservado el embrión después del aborto. Esta vez, junto con él, Annie también fue castigada. Después de salir de la comisaría, sentí un alivio sin precedentes. Podía sentir la lluvia. Sentir el viento. Sentir la luz del sol. Podía escuchar a los pájaros cantando y oler las flores. Todo volvió a tener colores. Era como si yo hubiera florecido de nuevo. Después, cuando estaba llevando comida a la directora, me encontré con Jacob. Él estaba empujando una silla de ruedas en el vestíbulo del hospital. Sus ojos estaban opacos y su rostro, demacrado. «Winnie, Winnie». Me vio y murmuró. Ah, sí, se había casado con Annie. Antes de poder ir de luna de miel, Annie fue arrestada. Ahora todas las cargas estaban sobre sus hombros. Todo el desorden estaba esperando a que él lo arreglara. En solo unos pocos meses, parecía haber envejecido más de 10 años. Me preguntó: «Winnie, ¿dónde has estado durante este tiempo?». ¿Cómo se atrevía a hacerme una pregunta como esa? Deberías ir a casa y echar un vistazo. Mamá te extra a mucho. Me pareció ridículo. ¿Casa? ¿Qué casa? Su casa nunca había sido la mía.
Ahora yo tampoco esperaba nada de ese lugar. Ahora tenía un verdadero hogar. También dijo, papá lo hizo por ti. Le dije en un tono tranquilo, nunca lo hizo por mí. Lo ignoré y solo miré a mamá en la silla de ruedas. Sus sienes se habían vuelto blancas. Parecía mucho más vieja. Tenía la boca torcida, como si quisiera decir algo. Pero solo saliva le salía. Balbuceaba y no sabía lo que estaba diciendo. Me agaché. Movió los dedos, como si quisiera tocarme la cara. Yo estaba un poco lejos. Su mano no podía alcanzarme. Estaba un poco ansiosa por no poder tocarme. Estaba temblando. Parecía tan lastimosa. Examiné cada arruga de su rostro. Examiné sus ojos que siempre mostraban desprecio e indiferencia. Examiné sus labios que siempre decían palabras duras. Finalmente, dije, mamá, ya no necesito tu amor. Esta sería la última vez que la llamaría así. Le mostré las cicatrices en mi muñeca. Estas heridas eran lo suficientemente impactantes. Ese día, estaba decidida a morir. Realmente quería castigarlos, vengarme de ellos con mi muerte. ¡Qué tonta! ¡Qué ingenua! Tu hija, esa Winnie, fue asesinada por ti. Me miró con los ojos muy abiertos. Temblando, temblando. Las lágrimas salían de sus ojos una tras otra. Ella todavía tenía un largo camino por recorrer en su vida. Ya fuera arrepentimiento, dolor o tristeza, ya no tenía nada que ver conmigo. Jacob también me estaba suplicando, Winnie, vuelve. Ya no puedo seguir así. Antes era tan lleno de energía. Ahora era como un hombre de mediana edad oscuro y desgastado. Sus ojos estaban opacos. Las comisuras de la boca se caían. Había perdido su brillo original. No, 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 Jacob, debes vivir muchos años. Vive con culpa y remordimiento. Vive en el trabajo diario. Si te vas, te culparás a ti mismo y sentirás culpa. Si te quedas, gradualmente perderás tu vitalidad. ¿Qué elegirás? Aquellos que traicionan los verdaderos sentimientos merecen tragar 10.000 agujas de plata. Sonreí y me di la vuelta para irme. Tan solo después de caminar un corto tramo, escuché a Jacob gritando con pánico desde atrás, «Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? Llame al doctor». Annie fue condenada a 15 años de prisión. Fui a visitarla a la cárcel. Esta persona que estaba llorando amargamente en el tribunal y no dejaba de decirme lo siento. Ahora sus ojos eran feroces y se estaban mordiendo los dientes. Ya no se molestó en fingir. No tenía ningún remordimiento en absoluto. ¿Estás satisfecha de verme así? Asentí, muy satisfecha. Vine aquí solo para ver su estado miserable. Autocuración, autocuración. Si el perpetrador no es castigado, ¿de qué tipo de curación se trata? Afortunadamente, ese hombre murió y ella fue a la cárcel. La pesadilla terminó aquí. Desde entonces, en mis sueños, solo había un gran campo de lavanda. Winnie, realmente te odio. ¿Por qué podías quitarme todo? Todo lo que tienes era originalmente mío. Nunca pensé en competir con ella. Era ella quien era paranoica por las ganancias y las pérdidas. Era ella quien era demasiado codiciosa. Esa noche cuando Jacob estaba borracho, estaba llamando tu nombre. ¿Por qué? Era originalmente mío. Me debe. Si no fuera por él, yo no me habría perdido. No habría sido comprada por esa maldita pareja. Me debe tanto, ¿por qué le gustas a ti? ¿Por qué? Yo solo la miré fríamente. La vi sufrir. La vi enloquecer. La vi ser insaciablemente codiciosa. La vi ser extremadamente celosa. Cuando se quedó sin fuerzas, le dije, allí,
Debes expiar tus pecados adecuadamente. Acepta la rehabilitación bien. Cuando salgas, tendrás más de 40 años, ¿verdad? Qué bonito. Media vida ha pasado así. De forma confusa, siendo despreciada por todos. Me miró con odio. Desafortunadamente, las miradas no matan. Por cierto, ya no me llames Winnie. Suena horrible. Tengo un nuevo nombre. Es Noan Noan. La directora me lo dio. Tomé su apellido. Ella quería que yo me esforzara por ser una persona como Noan Noan. Me esforzara por ser amable conmigo misma. Me amara a mí misma. Noan Noan, Noan Noan. Suena tan bonito. Realmente me gusta. El día en que salí de la ciudad C, la directora vino a despedirme. Me arrojé a sus brazos y respiré hondo. Ella sonrió y me revolvió el cabello. Cuando tenga tiempo, iré a verte. Estudia duro. No me deshonres. Asentí y le sonreí. Ella fingió empujarme y me dijo que me fuera rápido. Después de pasar por el control de seguridad, no pude evitar mirar hacia atrás. Ella estaba allí de pie, mirándome con una sonrisa amable. Parecía brillar. Vi lágrimas en los rincones de sus ojos. Le hice un gesto de despedida, hasta el o que viene. Noan Noan, hasta el o que viene. Hasta el o que viene, mamá. Gracias por darme una nueva vida.